Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos con el curso? Bien, bien. Ahí la tengo en la madrugada. ¿Cómo? Eso es lo que acaba. Faltan 3 semanas incluyendo esto. Ya casi viene la fase. Oh, esto es muy bravo para nosotros porque trabajamos toda la semana y la preparada para los viernes es otro sacrificio de verdad. Pero entonces me interesa que estén satisfechos, pues que estemos contentos y que vamos bien con el curso, que estén logrando los objetivos. Yo sé que la cosa se pone turbia en algunos lugares, algunas partes son básicamente un acto de fe por la manera como tenemos que mostrar las cosas, como desafortunadamente, más bien diría yo, afortunadamente no tenemos que hacer los desarrollos. Hay cosas que solamente se creen cuando no ven los desarrollos en las ecuaciones. Y a veces ni así. Hay cosas que uno saca de las ecuaciones y aún sacando las ecuaciones se las tiene que creer como parte de un acto de fe. Yo sé que hay cosas que en efecto son un poquito turbias, que de alguna manera son algo así como un acto de fe. Pero espero entonces que vayamos bien. David nos va a regalar unas hojitas, las vamos a usar ya mismo, porque antes de continuar entonces quiero que resolvamos un par de preguntas. Uy, Claro. yo te ayudo. ¿Cómo se llama el ¿Cómo se llama? niño pro? ¿Cómo se llama? Listo, bueno. ¿Cuál es la idea? Lo que quiero es que tratemos de resolver en qué vamos, porque hoy vamos a resolver el problema del movimiento del universo, literalmente hablando. Pues ya dale vuelta al asunto y vamos a escribir las ecuaciones de Friedman y vamos a ver entonces de las ecuaciones de Friedman, que es el asunto del universo abierto, el universo cerrado, el parámetro de densidad, el problema el parámetro de Hubble, etcétera. De tal manera que quiero que recordemos un poquito en qué estamos. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto hasta ahora? No, les estoy preguntando, por ejemplo, no escriben todavía, yo les digo cuando escriben. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Pero no, de esta última partecita de cosmología. Exactamente, hemos visto entonces que dependiendo de la curvatura, o dependiendo más bien de la masa de la curvatura del espacio-tiempo, y vimos la semana pasada entonces que hay un par de efectos, un par de consecuencias físicas que se derivan de ahí. La primera de ellas es la dinámica del universo. Entonces la primera pregunta que yo les quiero hacer es cómo nos damos nosotros cuenta que el universo, con las observaciones que tenemos y con las dos o tres cosas que hemos mencionado, cómo nos damos cuenta que el universo no es un universo estático, que es una cosa que evoluciona, que es una entidad que evoluciona. Yo les digo la segunda pregunta y respondemos todo al final. La segunda es entonces, recuerden que el universo en principio no es finito, ¿cierto? No sabemos. No sabemos si es infinito, cerrado, periódico, de tal manera que nosotros vamos a asumir por simplicidad el escenario más conveniente, simplemente asumir que es infinito, pero caracterizamos de alguna manera las escalas de ese universo utilizando una cantidad. ¿Qué cantidad utilizamos para caracterizar la escala o el tamaño del universo sin tenerlo que medir? ¿Y cuánto vale hoy esa cantidad? ¿Cómo caracterizamos el tamaño del universo sin tenerlo que medir? ¿Y cuánto vale hoy esa cantidad?
Y la última es, ¿por qué es importante medir el redshift? Hay dos o tres razones por las cuales es importante. ¿Por qué es importante medir el redshift de las galaxias? Son tres preguntas que son importantes que me van a ayudar a recordar entonces qué era lo que estábamos haciendo, porque llegamos hoy en algunas dos cosas. La segunda es cómo determinamos la escala del universo, cuánto vale esa cantidad, cómo medimos el tamaño del universo o la escala del universo sin tener que medir el tamaño del universo, cuánto debería valer esa cantidad. ¿Listo? Estoy haciendo eso simplemente para que nos pongamos en contexto otra vez, porque después de tanta cosa que hemos visto a lo largo del curso, vale la pena sentarse a recordar las dos o tres cosas más importantes que necesitamos utilizar. Y es mejor que ustedes mismos lo recuerden a que yo se lo recuerde. Uno siempre aprende más cuando uno se recuerda las cosas que cuando se les cuenta. Repasando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la primera pregunta? Vamos a ver.
¿Cómo verificamos nosotros entonces que el universo no es estático? Porque pues, en principio, recuerden, uno de los modelos del universo, el de Newton, establecía que en principio era un universo estático y que Dios le metía la mano por ahí de vez en cuando para asegurar que en efecto permaneciera estático. Nosotros, ¿cómo verificamos que en efecto no es verdad? ¿Cómo? Exactamente, una de las evidencias más fuertes es la observación de Hubble, en la que usted ve que las galaxias todas se mueven con velocidades que no son las mismas, porque podría darse que todas se mueven a la misma velocidad, de allá para acá, de acá para allá, es estático, tiene unas mismas condiciones de estaticidad, unas mismas condiciones estáticas. Pero no, lo que dicen las observaciones de Hubble es que cuando usted mira en direcciones diferentes, todas las galaxias se alejan proporcionalmente a su distancia, entre más lejos estén, más rápido se alejan. Eso quiere decir que de ninguna manera el universo es estático, y de ahí concluimos que en efecto, si uno reproduce la película en reversa, eventualmente esa cosa que nosotros estamos viendo como una expansión se puede ver como si estuviera asociada a una cosa que está colapsando. Que visto en el contexto, pues sabiendo que estamos mirando la película en reversa, quiere decir que todo estuvo junto en un solo punto en algún momento durante la historia, lo que quiere decir que en efecto, de entrada, observar la recesión de las galaxias es una experiencia inicial que le permite a uno decir, vea, el universo en el que usted está metido no es estático y por tanto necesita considerar entonces que hay algo mucho más complejo en la dinámica del universo que simplemente masas quietas puestas ahí a mano y forzadas por alguna entidad divina que se queden en esas condiciones. La otra pregunta, ¿cuál era? Exactamente, entonces decíamos, vale, el universo es infinito, nosotros vamos a asumir que el universo es infinito. ¿Usted cómo mide el universo, el tamaño de una cosa infinita? Si usted ahora me está diciendo, bien, esta cosa se está expandiendo, el universo se está expandiendo, y si es infinito, ¿usted cómo mide qué tanto se está expandiendo? Recuerden que no podemos pensar en la idea de un borde. Entonces siempre recuerden que cuando estén pensando en la dinámica del universo, ustedes se ponen dentro de una cosa oscura, donde en esa cosa oscura están las estrellas y las galaxias, y usted no le ve borde. Si usted no le ve borde, ¿usted cómo mira el tamaño? Y si no puede mirar el tamaño, ¿cómo se da cuenta que en efecto se está expandiendo? Exactamente, entonces recuerden que hacíamos el ejemplo del niño. Si usted tiene un niño parado en la mitad de la nada, ese niño no se puede dar cuenta que está creciendo, a no ser que se compare consigo mismo, que mire la ropa que se pone hoy con la que se ponía ayer, con la que se ponía hace un año, hace 2 años, hace 10 años. Si usted compara el mismo niño consigo mismo, usted puede verificar que en efecto el niño está creciendo, o el niño, porque él está solo, puede verificar que en efecto él está creciendo, y puede verificar inclusive a qué rato está creciendo. Él no puede saber qué tamaño tiene, porque recordemos, determinar el tamaño implica comparar con algo, y nosotros no podemos comparar el tamaño del universo con nada más, porque el universo es el todo que lo contiene todo. Sin embargo, sí podemos establecer una medida patrón. Si nosotros decimos, voy a decir que el tamaño del universo hoy es 1, así como fuimos con el ejemplo del niño, decimos que el tamaño del niño era 1, de ahí para atrás y de ahí para adelante todos los tamaños van a estar referidos al tamaño del universo, o del niño, en el caso del ejemplo del niño, a ese momento. Entonces usted sabe que mañana, de acuerdo a la expansión, el universo va a tener un 50% más de tamaño, es decir, va a ser 1.5 más grande que lo que soy, y ayer era la mitad del tamaño de lo que soy, es decir, es 0.5 veces el tamaño de lo que soy. Esa cantidad normalizada en 1 que nos ayuda a determinar el tamaño del universo, habíamos dicho, va a ser entonces el factor de escala, que no es una cantidad de tamaño asociada, no es una medida de longitud, simplemente un número que le dice a usted cuál es la escala del universo en un instante de tiempo dado comparada con el tamaño que tiene hoy. De tal manera que digamos que el factor de escala es un número que siempre es menor o igual que 1, cuando el tamaño asociado al hoy es 1, y siempre menor que 1 implica que usted está mirando hacia atrás en el pasado. Hace 10.000 millones de años el tamaño del universo, el factor de escala del universo era 0.001. Y mañana va a ser 1.1. Tener factores de escala positivos mayores que 1 es posible, y reflejan la idea que usted está pensando en un universo hacia el futuro, hacia adelante donde usted está. De tal manera que no medimos el tamaño del universo, pero medimos su escala. Y ese factor de escala, entonces, vimos cuando escribíamos la métrica de Rosen-Walker, es la cantidad que nosotros vamos a utilizar para caracterizar el universo. Porque recuerden que si usted tiene un universo homogéneo e isotrópico, en todas las direcciones en las que los mire es lo mismo. Lo único que va a cambiar es precisamente la escala. Cuando usted tiene la torta con pasas,
si la expansión de la torta, vista a través de la recesión de las pasas, es homogénea y es isotrópica, la torta sigue siendo la misma en todas las direcciones durante la expansión, ¿cierto? Pero lo único que cambia es la escala que ha estado separando las pasas, de tal manera que para nosotros estudiar la evolución del universo homogéneo, isotrópico, básicamente solamente necesitamos estudiar cómo cambió su escala, porque la isotropía y la homogeneidad son constantes que permanecen diferentes a diferentes escalas de tiempo, pero que para un instante de tiempo dado se satisfacen entre ellas mismas. Recuerden además que aparte de la escala del universo, el factor de escala del universo, en la métrica Rosa-Walker aparecía también la curvatura, que es muy importante, con toda la cantaleta que habíamos echado de relatividad general. Ya sabemos que la curvatura es muy importante porque la curvatura le dice a la masa cómo moverse, a la masa y en este caso particular al universo mismo cómo moverse. Dependiendo de la curvatura del universo, la dinámica del universo mismo va a ser distinta. Recuerden que es una cosa que se retroalimenta. La masa le dice al universo cómo curvarse, el universo le dice a la masa cómo curvarse, de tal manera que es una cosa que se retroalimenta una contra la otra. Por eso precisamente para estudiar la dinámica del universo necesitamos saber entonces cuál es su curvatura. Y la última pregunta entonces nos hablaba acerca de el redshift. ¿Por qué? ¿Cuánto vale hoy entonces esa cantidad que utilizamos para medir el tamaño del universo? Es 1. El factor de escala hoy, en el presente, es 1. ¿Ya? Porque estamos haciendo el mismo ejercicio del niño. Vamos a comparar conmigo mismo al valor de cambio. Cuando me refiero a hoy, no me refiero a la escala del universo hoy 20 algo de octubre. No, en esta región temporal en la que estamos ocupando nosotros el universo. No me refiero a que el tamaño del universo mañana es diferente de hoy. Explícitamente, rigurosamente, en efecto, la escala del universo es diferente hoy a la de mañana. Pero la diferencia es miserable. Cuando nosotros hablamos del universo hoy, hablamos del universo en los últimos 1000 años, 2000 años, 3000 años, 5000 años. ¿Ya? Cuando estamos hablando de eso, de ese universo hoy, en términos de la escala del universo a gran escala. ¿Ya? Entonces no lo tomen tan literal. Y la última pregunta de siempre es ¿por qué es importante medir el redshift? ¿Por qué es importante medir el redshift? Primero, el redshift nos lo encontramos como una casualidad. ¿Sí o no? Luego fue una de paro que lo encontraron los astrónomos del principio del siglo de 1900, finales de 1800, principios de 1900, y que Hubble capitalizó en su gráfico, en su relación de la ley de Hubble. ¿Ya? Es una cosa que viene motivada básicamente directamente desde las observaciones. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante medir el redshift de las galaxias? Nos da información acerca de la rata de expansión del universo. Exactamente. Básicamente, esas son las dos razones por las que el redshift es importante. La primera de ellas, porque si en efecto estamos estudiando un universo que es dinámico, que se mueve, la única forma que tenemos de conseguir, en principio, de conseguir información de primera mano acerca de cuál es la rata de expansión de ese universo, es precisamente a través de la observación del redshift de las galaxias más lejanas. Y la otra es porque vimos al final de la clase pasada, ustedes recuerdan el machetazo que tenía la presentación, ustedes recordarán que hay una relación explícita entre el factor de escala y el redshift. De tal manera que medir el redshift al que se encuentra una galaxia es medir directamente la escala del universo al momento en el que se emitió la luz que usted está observando de esa galaxia. De tal manera que es una medida directa, absolutamente directa, sin absolutamente ningún intermediario. Medir el redshift de una galaxia es conseguir información de forma directa acerca de cuál era la escala del universo. Y eso para nosotros es muy importante, porque si nosotros entonces estamos aquí y podemos mirar hacia atrás en el tiempo, podemos ver entonces, midiendo el redshift de las galaxias a diferentes posiciones, medir cuál es el valor del factor de escala en esas diferentes posiciones. Y conseguir información entonces acerca de cuál es la forma que tiene este factor de escala
a diferentes instantes del tiempo, que es básicamente lo que nosotros queremos resolver. Recordemos que la métrica de Robert Walker nos dejó como única incógnita para estudiar la dinámica del universo es cuál es la forma o la dependencia funcional del factor de escala con el tiempo. Esa es la pregunta que nos ha estado rondando en las últimas sesiones. ¿Por qué cada vez que yo miro más lejos estoy mirando más temprano en el tiempo? Porque la velocidad de la luz es finita. Como la velocidad de la luz es finita, recuerden, un fotón de luz que se emitió desde aquí a 500 megaparsecs de distancia se demora más en llegar que un fotón de luz que se emitió aquí a 1 megaparsec de distancia. De tal manera que cuando usted está viendo aquí esta galaxia, está viendo la luz que se emitió hace miles de millones de años comparados con los que están acá. Cada que usted ve una foto de una galaxia, está viendo la foto de esa galaxia tiempo atrás, el tiempo en el cual ella fue emitida y al cual el factor de escala del universo era distinto. Entonces, medir el redshift de la galaxia a diferentes instantes de tiempo, a diferentes distancias, es medir la escala del universo a diferentes instantes de tiempo, y básicamente uno con eso tendría información suficiente para poder construir una grafiquita de la factor de escala con una función del tiempo, que es básicamente la pregunta que nos hacemos. Evidentemente nosotros no vamos a proceder de esta forma, sino que vamos a proceder utilizando algo un poquito más formal, pero vamos a obviamente a cuadrar nuestros argumentos de acuerdo a lo que dicen las observaciones. Además de factor de escala, uno no le puede dar información sobre el tamaño de la dinámica. Sobre la densidad de masa, la cuestión es que la densidad de masa es masa sobre volumen. Entonces, en efecto, para poder determinar la densidad de masa, en efecto, uno tiene que determinar el tamaño de la región en la que está midiendo. Recuerden que cuando hablamos del universo a gran escala, nosotros hablamos de la masa del universo. Como es infinito, se puede coger esferas de tamaño infinito cada vez más grandes y no, tiene masa infinita. Ahorita hablamos en términos de densidad. Usted necesita determinar el tamaño de ese volumen, y determinar el tamaño de ese volumen implica medir la distancia a la que se encuentra, y para medir la distancia a la que se encuentra acudimos a la ley de Hubble en algunos casos. Listo, entonces todos estamos en contexto de acuerdo a lo que hemos visto. Hoy vamos a ver hoy en particular la presentación tiene un montón de ecuaciones, porque hoy realmente vamos a resolver esas. Entonces, esta es nuestra pregunta, y esta es la pregunta que nosotros vamos a resolver. ¿Cómo es que se da la evolución del universo? Entonces, vamos a recopilar todas las observaciones y todo lo que hemos conseguido hasta ahorita. Miren, sabemos que observacionalmente hay algo que se conoce como la ley de Hubble, que verifica la recesión de las galaxias. Contamos con el principio cosmológico y el principio entrópico, es decir, sabemos que esto lo podemos usar y lo debemos poder explicar. Sabemos que contamos con el principio cosmológico y el principio entrópico, es decir, esas dos calidades las tenemos que respetar, son principios, de tal manera que estas dos son condiciones que debemos satisfacer, es decir, el universo es homogéneo y isotrópico, ninguno de los observadores en el universo es privilegiado. Ahora, contamos con los comentarios que habíamos hecho de la métrica de Rosen-Walker la clase pasada, es decir, recuerden que la métrica de Rosen-Walker contiene básicamente en forma de una ecuación la información asociada a la expansión del universo en el factor de escala y la información asociada a la isotropía y la homogeneidad del universo. De tal manera que contamos con la métrica de Rosen-Walker que condensa de manera formal todas esas observaciones y esos supuestos en la forma de una ecuación. Ahora, sabemos entonces que el redshift de la galaxia o el redshift de las galaxias en general está de alguna forma, como acabamos de mencionar aquí, completamente asociado a la dinámica del universo. De tal manera que si usted es capaz de medir el redshift de todas las galaxias, omitiendo cualquier movimiento peculiar en ellas, usted está midiendo entonces la dinámica del universo. Y sabemos entonces que la gravitación de Newton está mal, que está muy buena para levantar edificios, siempre y cuando no sean en lo más del poblado, pero está muy buena para levantar edificios, no, incluso en animales del poblado,
hay que echarle bien las cuentas. La gravitación newtoniana es muy buena, funciona muy bien aquí en la Tierra, pero ya sabemos que no es correcta, y cuando queremos entonces explorar o explicar el universo con escala, necesitamos de entrada asumir que la herramienta general entonces es la relatividad general. Cuando usted coge todas estas cosas, entonces, esto es básicamente todo lo que necesitamos para resolver el problema de cómo es que se da entonces la evolución de la escala del universo. Otra vez, cómo es que se da la evolución del universo. Y miren que todas estas condiciones las satisfacemos, ya todos ustedes cumplen todos estos prerequisitos. Para cada uno de ustedes es claro cada uno de estos conceptos, y por más que no lo sepan calcular, saben físicamente cuáles son los cuerpos que hay ahí que deben ir. Lo único que necesitamos es escribir las ecuaciones de movimiento y resolverlas. Si usted estuviera haciendo mecánica clásica, si usted estuviera haciendo un examen de física 1 o física de colegio, usted escribiría las ecuaciones de Newton. Y resolviendo las ecuaciones de Newton, usted sabe con qué velocidad se va moviendo el bus, o sabe cuánto tiempo se va a demorar el carro que se mueve sobre la avenida regional con velocidad constante en una línea recta. Lo que nosotros vamos a hacer es, sabiendo obviamente todas las condiciones del universo, es homogéneo, isotrópico, bla, 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 que son equivalentes a las condiciones que le ponían en el colegio, un carro de masa m se mueve en línea recta, tanto, son exactamente estas mismas condiciones. Vamos entonces a poder resolver el problema completo. Sin embargo, entonces nosotros no vamos a resolver las ecuaciones de Newton, sino las ecuaciones de Einstein. Ese es el problema dinámico. Cuando usted resuelve las ecuaciones de Newton, está resolviendo el problema dinámico del bus en la regional, y cuando resuelve las ecuaciones de Einstein, también resuelve el problema dinámico del bus en la regional, pero más interesante que resolver el problema dinámico del bus en la regional, que lo puede usar, ya vimos que la relatividad explica el movimiento, las características del movimiento en la regional, de los buses en la regional, es mejor resolverlas para el universo como todo. Las ecuaciones de Einstein, esto que hay aquí es equivalente a lo que usted ha visto o escribiría en el colegio, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Estas son las ecuaciones de Newton. Se llaman las ecuaciones de Newton por más que aparezca como una, porque no es una, son tres ecuaciones. Esto es, como estos son vectores, las cosas que tienen física son vectores, son cantidades que están asociadas a acciones en tres componentes independientes. ¿Ya? La fuerza con la que usted jala, suponga que yo estoy aquí, alguien me agarra el cuello con una cuerda y me jala en una dirección arbitraria, tal que por ejemplo una componente de la fuerza apunta en esa dirección, otra en esta y otra en esta. La fuerza con la que me van jalando en esa dirección se puede expresar como una combinación de esfuerzos individuales en esta dirección, en esta y en esta. Para eso se utilizan los vectores, para en una sola cantidad expresar una cosa que se puede una acción que se puede expresar en tres componentes distintos. Son las tres ecuaciones de Newton que uno las escribe con la fuerza a lo largo del eje X, la fuerza a lo largo del eje Y es igual a la masa por la aceleración a la dirección del eje Y, la fuerza en el eje Z. Y entonces miren que esto ya no es una ecuación, sino tres ecuaciones. Cuando usted resuelve estas ecuaciones, usted resuelve el problema del movimiento del bus, resuelve el problema del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, resuelve el problema del movimiento de la estrella alrededor de la galaxia. De hecho, recuerden que estas fueron las ecuaciones que utilizamos para resolver el movimiento del Sol alrededor del centro de la galaxia, o de las estrellas alrededor del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. Fueron exactamente esas ecuaciones. De tal manera que cuando usted resuelve esto, básicamente consigue lo que necesita acerca del sistema. Lo que estamos viendo aquí son entonces las mismas, equivalentes a las ecuaciones de Newton. Se conocen como las ecuaciones de Einstein y describen la relación que hay entre la geometría del espacio-tiempo y las características como se deberían mover ellas en el mismo. Esto que aparece aquí, G y T, ya no son vectores, son tensores. Un tensor es como un vector, a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z. La cuestión es que ya no es un vector en tres dimensiones, sino que es en más dimensiones, porque el espacio-tiempo tiene más de tres dimensiones. Esos tensores realmente no se escriben como fx, fy, fz o gx, y gz, sino que se escriben en la forma de una cosa que nosotros llamamos matriz. Esta cosa que hay aquí
no son realmente una ecuación, sino que son 10 ecuaciones. Cuando uno las escribe, así como esta no es una ecuación, sino que son 3, cuando uno desbarata esto, ya no tiene una ecuación, sino que tiene 10 ecuaciones. Y esas son las ecuaciones que tiene que resolver para conseguir la aceleración de la partícula o la velocidad de la partícula o lo que sea que esté considerando resolver. Esta G que aparece aquí se conoce como el tensor de Einstein y caracteriza única, llana y exclusivamente la geometría del espacio-tiempo. Es decir, la curvatura, la información acerca de la curvatura del espacio-tiempo en cualquier lugar del espacio está guardada en esta cantidad. Esta cantidad entonces tiene información suficiente para decirle cuál es la curvatura del universo aquí, 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 allá, 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 allá y en todas partes. Por eso ya no puede ser una cantidad con solamente 3 dimensiones, porque usted necesita saber cuál es la curvatura en un punto del espacio-tiempo. Claro. Es decir, necesita las 3 coordenadas espaciales, el instante temporal y la curvatura. Hay más de 5 números involucrados en un solo punto de información, la curvatura en ese lugar del espacio-tiempo. Este tensor entonces, que es el tensor de Einstein, va a ser el que va a cuantificar lo que nosotros dibujábamos en los dibujitos del espacio-tiempo curvo por culpa de la presencia de la estrella. La curvatura que aparecía en esos dibujitos de ese espacio-tiempo curvo están caracterizados o cuantificados aquí. Esos números están guardados en este tensor, que caracteriza simplemente la curvatura, la forma que tiene el espacio-tiempo. Esta G que aparece aquí pequeñita se conoce como no es el tensor, es el tensor métrico. Y no es más que la misma métrica que habíamos visto, por ejemplo, la métrica Schwarzschild o la métrica del espacio-tiempo plano, ¿se acuerdan? C por dt al cuadrado menos dx al cuadrado menos y cuadrado menos z al cuadrado. Eso que habíamos escrito en la forma de una ecuación normal se puede escribir en la forma de una matriz, que nosotros llamamos el tensor métrico. No es más que la métrica del espacio-tiempo escrita en forma tensorial, en la forma de una matriz, para representar cuáles son las características inherentes de la geometría del espacio-tiempo en diferentes puntos del espacio. Esto que aparece aquí es 8, y es un número que todos conocemos más o menos desde que tenemos 3 años. Este es pi. Este G que aparece acá, no es el mismo que aparece acá. Este G que aparece acá es la constante gravitacional. Es una confusión de notación. Yo puse la misma notación porque en todos los libros, cuando vayan a mirar en internet, cualquier cosa, va a aparecer así, entonces no quise cambiar la notación. Esta G que aparece en negrita es el tensor de Einstein de la curvatura, y esta G que aparece aquí es la constante de Cavendish, la constante gravitacional, 6.672 por 10 a la menos 11 metros cuadrados, porque es cuadrado. Es una constante de la naturaleza. Y aparece aquí precisamente para poder dar cuenta por los fenómenos gravitacionales. Si la mecánica relativista es una teoría superior a la mecánica gravitacional de Newton y la constante gravitacional de Cavendish aparece en las ecuaciones de Newton, también debería aparecer entonces esta en las ecuaciones de Einstein, para poder que cuando usted quiera reducir esta teoría a la teoría de Newton salga esta constante por el lado. Perdón. ¿Ya? Este lambda. Entonces, aquí aparece G como una manifestación de que en efecto lo que usted está haciendo es describir la geometría, que está caracterizada por una constante, la geometría del espacio-tiempo, que está caracterizada por una constante natural, que es la constante de Cavendish, lo que nosotros antes llamábamos la constante gravitacional. Y esto no es más que la velocidad de la luz, que ya para todos nosotros es convencional o normal que aparezca básicamente cualquier ecuación relativista. Este tensor que aparece aquí se conoce como el tensor de energía-esfuerzo. El tensor de energía-esfuerzo es el tensor en el que nosotros guardamos la información acerca de cuál es la distribución de masa-energía que hay en el universo. Aquí está guardada la información acerca de cuál es la densidad de masa en esa región del universo, cuál es la densidad de masa-energía en esa región del universo, cuál es la densidad de masa-energía en esa región del universo, en diferentes regiones del universo. Cuando hablamos de diferentes regiones del universo me refiero a posiciones espaciotemporales. ¿Ya? Miren qué es lo que dice el tensor de la ecuación de Einstein. Esto que está a este lado es geometría. Recuerden que la métrica es un concepto geométrico. Esto que estamos viendo aquí es
geometría, la geometría del espacio-tiempo, la métrica del espacio-tiempo, que es geometría del espacio-tiempo. Esto es geometría y esto es masa-energía. Lo que dicen las ecuaciones de Einstein, escritas de esta manera, es que la geometría del espacio-tiempo es directamente proporcional o directamente dependiente de cómo está distribuida la densidad de masa-energía en el universo mismo, que no es nada que ustedes entiendan. Ese de hecho es el mensaje que quiero que se lleven cuando vean esta ecuación. Esta ecuación dice, así como esa dice fuerza es igual a masa por aceleración, esta ecuación de Einstein dice la geometría del espacio-tiempo depende directamente de su contenido de densidad de masa-energía y de la manera en la que esté distribuida. Eso es todo lo que hay que saber de esa ecuación, porque eso es todo lo que dice. El resto se vuelve simplemente cálculo. Esta cosa que aparece aquí, lambda, es una constante. Y es una constante que no aparece en la versión original de las ecuaciones de Einstein. Esta podríamos llamarla la versión 2.0 de las ecuaciones de Einstein. Y es una constante que introdujo Einstein para cuando utilizando estas ecuaciones se resuelve entonces la dinámica del universo. Él encontraba que sin este factor constante el universo que conseguía colapsaba o se expandía. Y para 1917, que fue cuando él hizo este ejercicio, no se tenía ni la más mínima y remota idea de que el universo se estaba expandiendo. Recordemos que si bien las observaciones de la recesión de las galaxias se habían hecho desde principios de 1900, solamente se puso en forma robusta en 1923, entre 1923 y 1929, cuando Hubble hizo su trabajo sistemático y obtuvo la ley de Hubble, que precisa que en efecto las galaxias se están alejando unas de otras con una velocidad que depende de la distancia en la que ellas estén de nosotros. Para evitar entonces que ese universo, eso lo miramos más detallista enseguida, para evitar entonces que ese universo que estaba observando Einstein, que era estático, el universo que Einstein tenía en la cabeza era el mismo universo de Newton, un universo estático que no evolucionaba, que no se expandía, que no colapsaba, en el que todo estaba ahí quieto. Para evitar entonces que eso pasara, él macheteó las ecuaciones e introdujo esta constante que aparece. Realmente no es un machetazo, formalmente, matemáticamente hablando, esta es la manera compacta y completa de escribir las ecuaciones. Esta constante que aparece aquí podría tomar cualquier valor, 0 por ejemplo. Si el valor de esa constante es 0, esta ecuación se reduce a la primera versión de las ecuaciones de Einstein, que es esta, sin lambda, ¿ya? Sin embargo, la forma realmente compacta es introducir este valor. Esto que aparece aquí entonces es lambda, es una constante, es un número. No es un tensor, no es un vector, nada, es un número. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 0. Y es lo que nosotros llamamos en la actualidad la constante cosmológica. Y fue la constante que introdujo Einstein para asegurarse de que su solución analítica se ajustara al universo que él tenía concebido para ese momento, para el momento en el que hizo la derivación de las ecuaciones. ¿Qué era estático? Era estático. Para él, en el momento en el que hizo esta cosa, el universo era estático. Todos ustedes conocen la historia, que después de que se verificó que el universo estaba en expansión, él se arrepintió con creces, habiendo dicho que haber macheteado las ecuaciones de esta manera era un error garrafal. Realmente no es un error garrafal. Poner este término constante aquí es escribir las ecuaciones de manera correcta. De hecho, podría uno decir que como las había escrito antes, era más incorrecto que haberlas escrito de esta manera. Esto es más correcto. Simplemente que hay que adivinar cuál es el valor de esta constante. Es que suena como muy pesado. Entonces, dame un segundito antes de que te den esa. Entonces, todo esto que les estoy mostrando, que es una ecuación tensorial, que no es una ecuación sino 10 ecuaciones, eso se les puede olvidar. Dejen lo que se les juegue el agua, la cerveza. Pero lo que sí debe ser claro para ustedes es que esto que estamos escribiendo aquí resume todo lo que hemos hablado acerca de relatividad general. Esto es escribir en una sola ecuación ese cataletazo que hemos venido diciendo durante las últimas 3-4 semanas, de que la geometría del espacio-tiempo depende directamente de cuánta masa tiene y de cómo está distribuido. Ustedes saben suficiente relatividad general como parece que entienden la ecuación de Einstein, y en efecto lo hacen. Si la saben resolver o no, no importa, porque es un problema de otro.
Pero ustedes entienden qué es lo que está guardado aquí. ¿Estamos claros? Que suena como muy pesado hablar de constante y que se diga, ¿no? Que es que puede valer cero, que puede valer esto, que puede valer aquello. Eso suena como duro, ¿cierto, profesor? Segundo, ¿qué significa forma robusta? Y tercero, ¿por qué esa C a la cuarta? Eso es muy impresionante. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que sea constante, que puede ser 0 o 1 o 2? Quiere decir que habrá que hacer un experimento que nos permita verificar cuál es el valor de esta constante. Es como en el caso, por ejemplo, de la equivalencia entre la masa y la energía. Usted sabe que la energía en reposo es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿cierto? Donde usted sabe que esto es una constante, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con que esto es una constante. Uno tiene que hacer un experimento para verificar. Uno puede darse cuenta que este número es una constante, pero tiene que hacer un experimento para verificar cuál es el valor de esa constante. Y si uno va y mira los experimentos, uno encuentra que algunos dicen que la velocidad de la luz es 298.000 kilómetros por segundo, otros que 299.000, otros que 300.001 kilómetros por segundo, y así sucesivamente. Experimentalmente, entonces, uno tiene que verificar cuál es el valor de esa constante. Uno sabe que es una constante, pero no sabe cuánto vale porque tiene que hacer un experimento que le permita medir cuál es ese valor, que puede ser 298.000, 299.000, ¿cómo? Después del medio, porque no se propaga en el medio. No, la velocidad en el vacío, estamos hablando de la velocidad en el vacío, sabemos que es la que es constante. ¿Ya? Entonces, hay que hacer un experimento que nos permita verificar cuál es ese número. Para el caso de la luz sabemos cuál es ese número, pero para el caso de la constante cosmológica tenemos que hacer un experimento que nos permita verificar cuál es ese número. Que sabemos que es constante, tenemos que adivinar o tenemos que realmente hacer el experimento que nos permita identificar cuál es ese número constante. Si es 1, porque 1 es constante, o 2, o 3, o 20, o 48.5, ¿cuál? ¿Ya? Entonces, es constante, pero no sabemos cuál es su valor. ¿Ya? A eso es a lo que me refiero con que es constante, pero puede tomar diferentes valores en el sentido de que habrá que hacer el experimento para saber cuál es el valor que tiene esa la primera. La segunda, que es forma robusta. Forma robusta ya es una cosa que viene de las matemáticas. Viene de las matemáticas y se puede, el mejor ejemplo que uno puede hacer es el siguiente. Usted quiere expresar la ecuación de una línea, una relación entre dos variables que son lineales. Es decir, por ejemplo, la ley de Hubble. La ley de Hubble dice la velocidad de recesión de una galaxia es directamente proporcional a la distancia a la que ella se encuentra, ¿cierto? Es decir, E es igual a H por M. Esto, escrito en forma de matemáticas, se puede escribir como una ecuación. Vea, F de B, perdón, es igual a H por D. Y esto es lo que nosotros llamamos una ecuación lineal, porque B depende solamente de la distancia linealmente. Si dependiera de D al cuadrado sería una ecuación cuadrática, y a la 3 sería una ecuación cúbica y bla 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 bla. ¿Ya? Sin embargo, hay una forma mucho más general de escribir una ecuación lineal o una relación lineal, y es sumarle aquí una constante. ¿Ya? Esto es matemáticamente mucho más robusto que esto, porque da la posibilidad a que usted tenga la ley de Hubble descrita por una línea como esta, pero también podría darse que en efecto las galaxias todas a una distancia dada se mueven con una velocidad de recesión diferente de cero. Es decir, que la galaxia, la nube mayor de Magallanes, estando a una distancia de cero, se mueve con una velocidad de recesión diferente de cero, que sería lo que diría esta relación. De una forma general diría, esta es una relación mucho más general, donde la distancia entre estos dos puntos es este numerito cero. ¿Ya? Entonces, esto es una relación lineal, esto también es una relación lineal, pero esta contiene más información. ¿Ya? Entonces, esto que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo, es una relación entre este señor y este señor.
Y la forma más general de escribir la relación entre este señor y este señor es agregar una constante aquí. Y yo la final la agregué aquí, porque es la forma convencional de sumarla de este lado, porque esto es geometría y esto es geometría. Es mejor poner junta la geometría a un lado y la masa energía. Es simplemente una forma de escribir de manera general las ecuaciones, donde una constante sube o baja las cosas dependiendo de cuánto valga la constante. En el caso de la ley de Hubble, nosotros sabemos que esta constante C vale 0. Podría darse, en el caso de las ecuaciones de Einstein, esta constante lambda valga 0. No sabemos cuánto. En el caso de la ley de Hubble, hicimos el experimento, Hubble hizo el experimento y verificó que esta constante vale 0. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer el experimento y verificar cuál es el valor de esta constante. Veamos el reto. Y no me acuerdo cuál era la C4, justamente. Ah, la verdad yo no me acuerdo dónde sale ese C4. Es de la forma de las estructuras de las ecuaciones, ¿no? Cualquier cosa que te diga es mentira. Pero está correcto, no es que sea C cuadrado y me lo escribe mal, estoy absolutamente seguro que sea la 4. No recuerdo cuál es el origen de ese C4. Para llegar a estas ecuaciones hay que hacer hay que moler una buena tanda de páginas en cálculos. Y es difícil la cosa, porque aparte de eso en castellano, esa constante cosmológica, ¿en qué cambiaría el universo? O sea, en la forma, en la curvatura, en el tamaño, en qué espacios se contraen. Es geometría. Como vamos a ver ahorita, afecta en términos de cómo se mueve, de si se expande o se contrae. Ya, en efecto lo vamos a mirar, ¿Cómo? Afecta la curvatura, en efecto. Este término lambda afecta la curvatura del espacio-tiempo. Afectando la curvatura del espacio-tiempo afecta el hecho de que se expanda o que se contraiga. ¿Estamos claros con esto todos? Ah, ¿dónde metemos el factor de escala? Aquí. Porque esta que aparece aquí es el tensor métrico, que no es más que la métrica. De tal manera que cuando vayamos a sustituir aquí, sustituimos por la métrica de Rorschach-Walker. Y sustituyendo por la métrica de Rorschach-Walker, entonces ahí mismo aparece el factor de escala. De hecho, lo que uno hace formalmente, cuando hace los cálculos cosmológicos, entonces es coger estas ecuaciones. Aquí calcula entonces lo que se conoce como el tensor de Einstein, pues que depende de un montón de derivadas y malucas de cero. Aquí viene entonces la métrica de Rorschach-Walker, que ustedes ya la conocen, que simplemente sustituimos ahí la métrica de Rorschach-Walker. Y aquí ponemos entonces la información asociada a la densidad de masa energía. Cuánta más hay en la forma de vacas, planetas, estrellas, cuánta más hay en la forma de radiación, más energía. Cuánta más energía hay en la forma de materia oscura y cuánta más energía hay en la forma de cualquier otra cosa, constante cosmológica, por ejemplo. Y cuando uno mete todo eso ahí, le queda que básicamente la única incógnita que tiene es el factor de escala. De tal manera que cuando uno sustituye todos los números aquí, gracias a que conoce esto de las observaciones, conoce esto de las observaciones, puedes fijar el factor de escala y de ahí es donde sale entonces el factor de escala y de ahí es donde vamos a resolver la pregunta. De hecho, lo que vamos a hacer de aquí es obtener las ecuaciones de Friedman que le dicen a uno cómo cambia el factor de escala en el tiempo. Esta. No, esta G minúscula se reemplaza por la métrica de Rorschach-Walker. ¿Recuerdan que la clase pasada ¿fue la clase pasada o la clase pasada? Fue la clase pasada, no lo tengo aquí. Habíamos visto la métrica de Rorschach-Walker, que decía, en el espacio-tiempo curvo, homogéneo, isotrópico, el intervalo es igual a c por t cuadrado menos un paréntesis donde aparecía la curvatura y un paréntesis donde aparecía en términos de r y de θ, que habíamos dicho son los que argumentan la isotropía y la matriz. Eso es lo que sustituimos aquí, pero ya no puestos en términos de una ecuación, sino en términos de una matriz. Hay una cosa que es importante entonces, como lo que están diciendo las ecuaciones de Einstein es que es el tensor métrico G,
Encapsula toda la información sobre las características geométricas del universo. Toda la geometría del universo está guardada ahí, el espacio-tiempo. Entonces, ese tensor T que aparece ahí, el tensor T de energía de esfuerzo, debe guardar toda la información asociada, toda, absolutamente toda la energía, masa que hay en el universo, o toda la masa, energía que hay en el universo. Si usted hace el inventario mal hecho y no pasa la información completa en este tensor, hace los cálculos mal hechos. Y ese es uno de los problemas con los que contamos ahorita. Porque entonces usted tiene que contar bien exactamente cuánta masa hay y de qué tipos, porque el asunto es que en este tensor diferente, uno no puede sumar bananos con papas. Entonces tiene que poner radiación en un lugar porque son partículas que son relativistas, que se mueven mejor se escriben mejor con la regla de la relatividad especial, la relatividad general. Mientras que hay otras que no, por ejemplo la masa asociada, la energía asociada a la masa, a la materia oscura, al gas, a la cantidad misteriosa esta constante cosmológica que se va a comportar entonces como una densidad de energía. Este tensor T entonces tiene que dar cuenta por absolutamente todo, y usted tiene que hacer un inventario bien juicioso. Si usted no hace el inventario bien hecho, entonces se lleva la sorpresa de encontrarse en un universo que no es el que está tratando. Uno de los problemas actuales entonces radica precisamente en construir este tensor, en conseguir los números. ¿Cuál es la verdadera densidad de masa que hay en el universo? ¿Cuál es la verdadera densidad de radiación que hay en el universo? Los campos eléctricos y magnéticos también tienen que ir ahí contados. Por ejemplo, si uno fuera riguroso y no sabemos cuán intensos son los campos magnéticos o campos eléctricos en el universo. Los hay en las galaxias. Recuerden que cuando hablábamos del centro de la galaxia, les decía, el centro de la galaxia exhibe radiación ciclotrón. Si hay radiación ciclotrón hay campos eléctricos, hay campos magnéticos. Si hay radiación ciclotrón hay cargas libres, de tal manera que hay campos eléctricos. Y uno tiene que cuantificar esas cosas aquí. Si uno no las cuantifica bien, entonces puede llevarse sorpresas. En efecto, en la cosmología estándar, cuando uno hace los cálculos, aquí asumen que los campos electromagnéticos electromagnéticos, imagina que le haga esto a mí. Me muero y después me matan. En la cosmología estándar uno asume que los campos electromagnéticos no cuentan, son despreciables en comparación con la densidad de energía asociada a la masa o la densidad de energía asociada a la radiación, pero vaya uno a saber si en efecto esa aproximación es correcta. Bueno, pues realmente creo que quería preguntar algo que si incluso ahora es un problema sacar el tensor de cuando Einstein desarrolló las ecuaciones no tenía de información muchísimo más pobre que posible cuadrada. Lo que Einstein consiguió fue una descripción fenomenológica. Era como decir, sí, las cosas caen, pero uno no dice con qué velocidad, si hay una aceleración, cuál es la aceleración, ¿sí me entiendes? Uno puede decir, sí, las cosas caen, eso es una descripción fenomenológica. Pero otra cosa es decir, caen con esta velocidad, con esta aceleración, independiente de la masa del cuerpo, traque, ya con todo el detalle. Lo que Einstein hizo fue hacer una solución general. Él no las resolvió. ¿Cómo? Él no las resolvió. Sí. Se las resolvió otra persona. No, él alcanzó a resolver una. Sí. Se conoce como la solución de Einstein. Es posible. Las soluciones que son famosas, o sea, ustedes han oído hablar de los modelos de Einstein, de Sitter, es porque es una mezcla, no es una mezcla realmente, pero lleva información de algunos de los dos modelos, que son soluciones de Einstein y de Sitter, que es otro físico belga, creo. O Friedman, por ejemplo, también hizo soluciones. Eddington también hizo soluciones, pero Einstein también hizo. Si no las hubiera hecho, no se hubiera dado cuenta que necesitaba meter este término lambda para que la cosa le quedara constante. Bueno, muchas dudas con la fórmula de la que pega. La lambda diría que es de dónde sale y calcular. El tensor T que está en el calcular, habla de toda la energía en la masa del universo, que tenemos un 96% que es energía oscura, que es más oscura que sabemos qué es, o medirla. Es la que resultaba y no me le creemos a fondo. Sí, correcto. No, porque en efecto, entonces lo que tiene que
Lo que usted tiene que hacer, no, otra vez, no puede entonces construir modelos sin ponerle números. Que lo bonito es eso, no puede construir modelos aquí sin ponerle números, simplemente asumiendo, hay una densidad de masa, hay una de masa que vaya a ver cuánto vale, vaya a hacer el experimento y mírala. Hay una densidad, es como aquí en la ecuación de H por D. Estamos resolviendo la ecuación de manera simbólica. Después mire cuánto vale H. Lo mismo hacemos aquí. Nosotros resolvemos las ecuaciones de manera simbólica asumiendo que el universo está compuesto de 2 o de 3 componentes. Es decir, que hay masa hecha de masa bariónica, que hay materia oscura, que hay energía oscura, que hay radiación. Dependiendo de las cosas que uno le ponga, consigue soluciones distintas. Después corresponderá a las observaciones. Exactamente. Después corresponderá a las observaciones coger esos diferentes modelos y ver a ver cuáles valores les Y nosotros que hemos hablado que la materia oscura y la energía oscura cambian en la evolución del universo. Sí, porque es que aquí no se ha dicho en ningún momento que estos son constantes. Esto no es constante y esto no es constante. De tal manera que en efecto estas cosas pueden cambiar en el tiempo y lo van a hacer. Ya, precisamente porque esta cambia en el tiempo. Porque el factor de escala depende del tiempo. De tal manera que el mexicano lo hace. No, pero si con las ecuaciones de la misma forma, por ejemplo, los problemas de la transición de la órbita del estudio de la resultado aproximadamente. Sí. O sea que ese término No, pero otra vez, no es lo mismo decirme cuál es la masa de objetos que tenés en el sistema solar a decirme cuál es la masa de objetos en el universo. El sistema solar vos lo ves. Ya, y básicamente lo puedes tocar. Pues vos tenés piedras de la luna y vas y le das patadas a las piedras en Marte y le tiras satélites a Júpiter y a Saturno. ¿Ya? Desde el sistema solar conocer los números que vienen aquí es relativamente fácil. Ya es un problema mucho más complicado conocerlos cuando vos tratas de ver más allá de lo evidente. Recuerden que el límite observacional es inclusive bastante amplio. De tal manera que en efecto este es uno de los problemas. Y todos ustedes lo han escuchado precisamente en términos del problema de la energía oscura, el problema de la materia oscura y cosas que no sabemos. Si bien entran ahí en la ecuación, no sabemos qué es. Entonces, simplemente entonces las ecuaciones de campo dicen esto. Esto es lo que les decía entonces. Lo que les decía, inicialmente la verdad Einstein llegó a esta ecuación. Y el problema es que esta ecuación conduce a un universo que no es estático. ¿Cómo? Claro, porque era lo que él tenía en su cabeza, él conocía el universo estático. Cuando uno utiliza estas ecuaciones sin considerar este término lambda, entonces es como si uno tuviera la analogía clásica a la ecuación de Einstein sin la constante cosmológica. Es equivalente a esto, a decir que el campo gravitacional es igual a G por M sobre el cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando usted junte dos manos, ellas van a colapsar. Cuando usted tiene esto, escrito de esta manera, usted tiene la curvatura del espacio-tiempo es menos algo, que es distinto de cero si el universo tiene masa o energía. Eso quiere decir que la curvatura del universo va a ser tal que él se va a cerrar sobre sí mismo y va a colapsar. Es análogo a esto. Visto no como vectores, ojo que estos no son vectores, pero es una analogía en la que uno puede hacer un paralelo uno a uno en lo que pasa con Newton y en lo que pasa con Einstein. Cuando uno resuelve las ecuaciones a partir de aquí, encuentra que tiene un universo cerrado, es decir, que tiene una curvatura negativa, ¿se acuerdan que habíamos hecho la vez pasada? Tiene una curvatura negativa y que se cierra sobre sí mismo, que en lugar de expandirse, colapsa. Y eso no era lo que estaba viendo Einstein. Einstein no estaba viendo que las galaxias estuvieran colapsando. Él asumía que era estático, de tal manera que para evitar eso entonces hizo lo siguiente, le sumó una constante aquí. ¿Qué pasa cuando usted hace esto? En el caso de las ecuaciones de Newton, quiere decir, vea, usted tiene una masa m aquí y una masa m acá. La fuerza que las atrae jala estas hacia acá y las hace colapsar.
¿Qué necesita hacer para que ellas no colapsen? Jálela en dirección contraria en una proporción adecuada. Profe, una sola M. ¿Cómo? Una sola M. No, es que ¿Ya? ¿Sí o qué? ¿Qué quiere decir jalen en la dirección contraria en términos de una ecuación? Es una constante apropiada. Exactamente eso fue lo que hizo Einstein aquí. Como el universo aquí le estaba colapsando, él entonces le sumó un término constante apropiado para que entonces simplemente la dinámica del universo le quedara estático, así como esa particulita de masa m se va a quedar quieta aquí, suponiendo que usted le está jalando en esta dirección con una fuerza igual a la fuerza con la que le está trayendo esta. Eso quiere decir entonces que, miren que Einstein llegó básicamente a la misma pesadilla de Newton, en un universo que básicamente era inestable. En esas condiciones uno consigue entonces un universo que tiene un factor de escala que es constante. El tamaño del universo no cambia. Cuando introduce el término de la constante, pues no, el universo estático, cuyo tamaño no cambia. Sería un universo, como hemos visto, de acuerdo a las discusiones que hicimos en la clase pasada, estático, infinito, igual en todas las direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy parecido entonces al universo que veía o que se imaginaba. Entonces, las condiciones básicamente sobre este lambda son varias. La primera de ellas es que debe ser constante. Tiene que ser constante para poder seguir satisfaciendo isotropía y homogeneidad, es decir, la acción de esta constante lambda tiene que ser la misma en todas partes y en todo momento, como acá. Si la partícula se está moviendo, si la partícula está quieta, pero se está moviendo en una trayectoria circular, la fuerza con la que usted la jala hacia acá debe ser la misma que acá, constante, la misma con la que la jala hacia acá, constante, y la misma con la que la jala hacia acá, constante. Tiene que ser una constante para que se preserve la estructura del sistema en todas las direcciones y en todo momento, ¿cierto? De tal manera que la constante lambda debe ser una constante y es un número, como les digo, un número que debemos fijar. Tenemos que hacer el experimento y determinar entonces cuál es su valor, y debe ser entonces un número, dado que esta ecuación la escribimos para todo el universo, porque nosotros escribimos esta ecuación para describir la geometría de todo el espacio-tiempo por culpa de toda la masa contenida en todo el universo. Entonces esta constante debe ser la misma en todas partes del universo, así como aquí, como estamos resolviendo el problema de la órbita, tiene que ser la misma en todos los lugares del espacio. O sea, tiene que ser la misma constante y tiene que tener la misma naturaleza en todas las escalas del universo, y tiene que tener un valor asociado a este número para conseguir entonces una solución estacionaria. Esa analogía está inventando una fuerza. Ahí me estoy inventando la fuerza. Pero no se entiende la solución que está viendo la figura del cielo. No sabemos qué es. Por ejemplo, si esa analogía también inventa ese tipo de cosas, no sería lo que la constante está inventando algo que no, porque esto es entendible cuando uno mira el sistema de referencia desde afuera y lo ve rotar. Y nosotros no nos podemos hacer del sistema de referencia de lo rotar. Ahora entonces estamos también adentro. Sí, porque estando adentro pareciera que sí va a ser. Pero no podemos salir. Cuando uno hace los cálculos encuentra entonces que para asegurar entonces, los cálculos que hizo Einstein, para asegurar entonces que el universo permanezca estacionario, sea estable, que permanezca en equilibrio, entonces él dice que la constante cosmológica entonces debe tener un valor, que debe depender de esto que son todas constantes y de la densidad de masa. Obviamente debe depender de la densidad de masa. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la densidad de masa, mayor va a ser la curvatura. Entonces mayor tiene que ser el número lambda con el que uno se tiene que oponer a la curvatura para asegurar que el espacio-tiempo se quede estacionario, se quede estático.
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Esta es el valor de la constante cosmológica y es constante y va a ser muy importante el hecho que sea constante. Ahorita, y vos me estabas preguntando por la clase pasada, y va a asegurar entonces que cuando uno lo interpreta en la cosmología moderna se identifique, por ejemplo, como energía de vacío asociada a la no conservación de la masa. Porque si esto es constante y el volumen del universo se expande, algo tiene que pasar aquí para asegurar que esta cosa permanezca. Y ese es un problema que vamos a ver. ¿Estamos claros con la constante cosmológica entonces? La constante cosmológica aparece inicialmente para machetear las ecuaciones. Para machetear las ecuaciones y el valor de esa constante va a depender directamente de la curvatura del espacio-tiempo, por tanto, de la densidad de masa. De tal manera que está involucrada de manera explícita en la densidad de masa energía del universo y por tanto en la curvatura y en la dinámica. A mí me vas a cortar. Es una pregunta más como considerando que no pueden tener espacio como estamos hablando que ¿qué se puede decir de la constante de Sí, el problema es que como está siendo multiplicada por la mente y no la podemos factorizar con una para el otro, resulta más conveniente en términos de interpretación, pero en efecto, es cierto, es independiente, pues es la misma cosa, es la misma ecuación poner este término lambda g aquí, matemáticamente, hablando en términos matemáticos. Sí, pero me parece que antes no está relevante. Sí, pero es una discusión, no es una discusión de hecho, es una posición que asume mucha gente en la que dice, ¿para qué lado quiere ponerla? A este lado con la densidad de masa energía porque ya contribuye a la densidad de masa de energía, o a este lado con la geometría porque ya afecta a la geometría. Hay mucha gente, a mí me gusta ponerla a este lado, a mí me gusta ver la geometría. De todas formas, en cualquier caso, sabemos que implícitamente aquí tenemos que tenerlo en cuenta los efectos del ángulo, de tal manera que marque bien el está contado. Pero en efecto, hay gente que lo escribe con algo que lo interpreta en la producción. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, profe, o sea que matemáticamente las constantes las introducen en las ecuaciones para que las cosas se den. Que se den a nivel de... Claro, es que ¿qué es lo que es la física? La física es lo que hacemos en física es tratar de describir matemáticamente los fenómenos de la naturaleza. Las matemáticas están hechas de tal manera que nosotros cogemos una función matemática que se acople o que se ajuste a la descripción del modelo que nosotros estamos construyendo, y si ese modelo matemático viene con constantes o no, pues uno ya cuadra las constantes con el experimento. No es que la cuadre, es que la descripción le dice, vea, es directamente proporcional, lo que decíamos con la ley de Hubble. La velocidad de recesión de las galaxias es directamente proporcional a la distancia. ¿Qué tan eso es escrito en términos, dicho en cristiano, escrito en términos de una ecuación, es que la velocidad es igual a una constante por la distancia. Verifique cuál es el valor de esa constante. ¿Ya? ¿Lo que hizo bien? Por eso, yo no voy a venir a discutir aquí la forma como nos ganamos la papita, porque en efecto uno tiene que hacer trucos, uno tiene que utilizar trucos porque la cosa no es tan trivial como parece. Cuando uno está estudiando los libros, después de 100 años de que se hicieron los cálculos y que ya lleva 100 años la gente haciendo los cálculos, las cosas son muy fáciles. Cuando uno es el que está haciendo el pionero, desarrollando la idea, uno tiene que pegarse básicamente lo que sea. Si se le pegó a la Virgen, se le pegó a la Virgen y fue madre, venga. Y si le sirvió, vaya. Pero es utilizar entonces esa constante
que él dijo que fue su mayor error, ahora los grandes cosmólogos dicen que... Eso es en parte un chiripazo y en parte no. Es un chiripazo porque en efecto ahora la necesitamos para asegurar que el efecto no se expanda, pero no es un chiripazo cuando usted escribe las ecuaciones matemáticamente hablando, como usted decía. Esta es la forma matemáticamente más general, de tal manera que matemáticamente hablando no es un chiripazo, es un asunto de cómo interpretas la constante, ¿ya? Es un chiripazo el que las haya escrito sin este término, lo haya metido para arreglar las ecuaciones y luego. Bueno, ahora, importantísimo, ¿qué es lo que va en el tensor del flujo? Si usted sabe entonces qué hay en el interior del universo, sabe cómo se va a mover el universo, la cantaleta que les he estado echando todo el tiempo. Si usted sabe cuánta masa hay en el espacio-tiempo, sabe cuáles van a ser sus características de curvatura. El asunto es que también es importante saber de qué tipo es esa masa, porque los diferentes tipos de contribuciones cambian en el tiempo de manera diferente. La densidad de masa bariónica o la densidad de masa cambia a escalas temporales de una manera distinta a como lo hace la densidad de radiación, la densidad de energía por radiación, a como lo hace también, por ejemplo, la densidad de masa de energía oscura. Como esas cantidades cambian, entonces es importante saber entonces también cuál es la contribución en esa receta de la que está hecho el universo, es la proporción de cada una de ellas. La receta que les ponía, usted está haciendo una torta, usted sabe que usted va a hacer una torta, necesita una libra de harina, 50 gramos de azúcar, 2 cucharadas grandes de 50 gramos de mantequilla, 2 cucharadas grandes de azúcar y una cucharada pequeñita de sal. Eso es una torta. Si usted voltea las proporciones utilizando exactamente los mismos ingredientes, usted ya no termina teniendo una torta rica, sino que en lugar de echarle 2 cucharadas chiquitas de azúcar, le echa 8 cucharadas grandes de sal y una chiquitica de azúcar, usted termina teniendo una defecio. Yo no sé cómo le llamarán a esa cosa, un elemento contundente, yo no sé. ¿Ya? Miren que son los mismos implementos, son los mismos ingredientes, pero las proporciones cambian, y al haber cambiado las proporciones usted construyó un ente completamente distinto. Lo mismo pasa con el universo. En el universo nosotros consideramos básicamente la contribución de 3 componentes importantes. Como les decía, ignoramos por ejemplo por completo los efectos de los campos electromagnéticos. Ignoramos, por ejemplo, la contribución de los demás campos de interacción nuclear fuerte, interacción nuclear débil, porque son de corto alcance y asumimos que no juegan ningún papel en la densidad de energía. Cada que hay un campo, hay una energía asociada a la interacción en ese campo y tiene que estar cuantificada en ese tensor de peso. Nosotros vamos a ignorar esas contribuciones, en parte porque son difíciles o serían difíciles de cuantificar y serían difíciles de medir. De tal manera que vamos a asumir que tenemos un universo hecho básicamente de 3 cosas. Vamos a asumir que tenemos un universo hecho de masa, vacas, caballos, planetas, estrellas y cosas que se muevan de manera parecida, la materia oscura. Entonces tenemos una primer componente que es la masa. Vamos a suponer entonces que además tenemos una segunda componente que es la radiación. Aquí no es una ρ sub m, sino una ρ sub r. Una densidad de radiación asociada al montón de fotones que hay viajando por el universo. Si hay algo que abunda en el universo son fotones. Hay un montón de estrellas emitiendo radiación. El universo primitivo mismo emitió un montón de radiación. Las galaxias como tal emiten radiación por culpa de la aceleración de las partículas en el centro, etcétera, 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 de tal manera que puede eventualmente ser importante considerar la contribución en el tensor de esfuerzo-energía, la densidad de masa-energía asociada a los fotones. Y la otra contribución va a ser entonces la que está asociada a este término, al de la constante cosmológica. La forma como caracterizamos entonces las diferentes contribuciones en los ingredientes de esa receta no son a través de kilos, 2 kilos de materia oscura, 1 kilo de materia de radiación y medio kilo de energía oscura, no, porque recuerden, nosotros no podemos hablar de masa en términos absolutos cuando hablamos de universo, podemos hablar en términos de densidades. Entonces podemos hablar de cuántos kilos de materia oscura por unidad de metro cúbico tenemos. Podemos hablar de cuántos kilos de fotones por unidad de metro cúbico y cuántos kilos de energía oscura o de constante cosmológica por unidad de metro cúbico. Simplemente porque no podemos cuantificar
las cantidades absolutas de masa en un universo. Definimos todo en términos de las densidades, entonces, de tal manera que la densidad de masa, que simplemente la escribimos como masa sobre volumen, va a caracterizar entonces la influencia de la gente y los planetas y las estrellas, la masa como tal, en la dinámica del universo. Lo mismo para la radiación, calculamos la densidad de radiación como la energía total de todos los fotones, de toda la radiación en el universo, por unidad de volumen, y lo mismo hacemos para la constante cosmológica. Miren que de aquí esta relación de la densidad de energía oscura sale de la definición de la constante cosmológica para el universo. Si ustedes vean esta densidad de acá, queda lambda por c al cuadrado dividido por pi por g, que es exactamente lo que es la densidad. Como no sabemos cuál es la energía oscura ni cómo la medimos ni nada, utilizamos esta relación para caracterizar. Hay una cosa muy importante de esta cosa. Dejémoslo así que ya vamos a acabar. Hay una cosa muy importante. Como estamos hablando del tensor de energía y esfuerzo que da cuenta por toda la densidad de masa y energía del universo, hay que contar la energía también. Y hay una fuente de energía que es particularmente importante y está almacenada, por ejemplo, en el movimiento de las partículas, y es la presión. ¿Qué tiene más energía almacenada? ¿Un gas a una presión de 1 atmósfera o el mismo gas a una presión de 10 atmósferas? A 10 atmósferas. ¿Por qué? ¿Qué es la presión? La presión es el efecto total de las partículas impactando las paredes de un recipiente. Cuando usted juega con la jeringa y tapa la boquilla y comprime, usted incrementa la presión. Lo que está haciendo es incrementar la frecuencia de impactos entre las partículas del gas con las paredes del cilindro de la jeringa. Incrementar la frecuencia de impactos implica incrementar la velocidad con la que se están moviendo las partículas. Es como cuando uno coge una pelota de básquetbol y le empieza a hacer así y súbitamente baja la mano y la pelota de básquetbol incrementa la velocidad con la que se está moviendo. Ese incremento en la velocidad implica un incremento en la energía cinética del balón de básquet, y es exactamente lo mismo que le está pasando a las partículas dentro del gas cuando usted comprime, cuando incrementa la presión, incrementa la velocidad de las partículas, incrementa la energía cinética. Como incrementó la energía cinética, tiene que considerar esa energía asociada a la presión del movimiento de las partículas en ese esfuerzo, porque ahí tiene que ir todo, masa y energía. Para las partículas como los planetas, las estrellas y ese tipo de cosas, básicamente no hay una presión asociada. El polvo no ejerce presión, los planetas no ejercen presión, las estrellas no ejercen presión, de tal manera que para la materia la presión asociada es cero, cuando uno lo mira a gran escala. Para la radiación sí hay presión. La radiación en efecto ejerce una presión, y nosotros lo hemos visto en el sistema solar, por ejemplo. Ustedes han oído hablar de la presión de la radiación solar, o ustedes han oído hablar del viento estelar. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que cuando una estrella se está formando, ella se forma de la nube del medio interestelar, que colapsó y de la cual se formó la estrella, y alrededor de la estrella queda una nube de sobrados, gas polvoroso que quedó alrededor de la estrella, y la presión de la radiación empuja esas nubes de gas hacia afuera hasta que se alcanza a ver la estrella. Presión de la radiación en efecto tiene presión. Recuerden que la energía es igual a P al cuadrado más M al cuadrado al cuadrado. ¿Se acuerdan de esta cosa en relatividad? Para el caso de un fotón, esta cosa no se vale, lo que quiere decir que el único término que sobrevive es esto, y aparece aquí P, el momento del fotón. La presión no es más que una manifestación también del momento, de la transferencia de momento entre dos partículas. El choque asociado a la colisión entre un fotón y las partículas de la atmósfera exterior o de la nube del medio interestelar que hay alrededor de la estrella. Ese momento da origen a una presión, de tal manera que la radiación tiene una presión asociada, y esa presión asociada nosotros la podemos cuantificar
de esta manera dependiendo de la densidad de masa, energía en el campo de radiación. Entre mayor sea la densidad de radiación, mayor va a ser la presión que ella puede ejercer, ¿sí o no? Entre más fotones por unidad de volumen haya en una región del universo, mayor va a ser la presión que ese conjunto de fotones por unidad de volumen van a ejercer en una región del espacio dado. De tal manera que esta presión existe, es diferente de cero y la tenemos que cuantificar cuando consideremos lo que va dentro del tensor de energía. Y para la energía oscura también asumimos que hay una presión asociada. Vamos a asumir que para la energía oscura hay una presión asociada que, así como con la densidad de radiación, con la presión de radiación depende directamente de la presión de radiación, entre mayor sea la densidad de energía oscura, mayor va a ser la presión. Sin embargo, tiene un signo negativo. Este es uno de los problemas conceptuales con la energía oscura. Y es que en principio uno se encuentra con que la presión que ejerce la energía oscura, supongamos que usted tiene un gas, ¿qué es lo que pasa con el gas? ¿Qué hace la presión del gas en condiciones normales? Expande. Esta presión negativa se podría interpretar como si usted estuviera llenando un globo con un gas, en lugar de expandirse, ¿ya? Realmente no es eso. Realmente no es eso. Porque es que para poder considerar que esto está ejerciendo alguna presión, uno tendría que pensar como que la energía oscura está metida dentro de un globo, que es el universo. Y para poder considerar el efecto de esta presión, o de esta inclusive, usted tiene que pensar que esa presión se está ejerciendo sobre alguna pared. Y el universo no tiene paredes. Esto es simplemente una respuesta al comportamiento de la energía oscura en las ecuaciones de movimiento del universo. Cuando hacemos el inventario, entonces cuando hacemos el inventario, entonces, de qué va dentro de ese tensor de energía y esfuerzo, de qué puede afectar la curvatura del espacio-tiempo, tenemos en cuenta entonces la masa, la radiación y la constante cosmológica y la presión que ellas pudieran tener asociadas. ¿Ya? ¿De dónde sale esa presión? La cuestión es, estas presiones realmente no salen de la nada. Uno utiliza para conseguir estos resultados, uno escribe las ecuaciones de la termodinámica. Uno escribe la primera ley de la termodinámica, asumiendo que el universo es un sistema aislado y ese tipo de cosas, puede conseguir información acerca de cuál es la relación entre la presión y la densidad. Por eso las pongo así como simplemente un resultado que sale. No me quiero poner a sacar esas cosas ahora. Esto sale simplemente de asumir que el universo es un sistema aislado en el cual se satisface la primera ley de la termodinámica. Y usar que esa presión negativa, pues, suponiendo, es porque la energía oscura, que es la que crea el espacio que hace que se expanda el universo, está directamente disminuyendo la densidad. A la vez menos densidad y menos presión. Pero es entendido que lo que hace que se expanda el universo es la energía oscura, que es la causa. Si yo expando el universo, creando espacio de la nada, no creo materia, esa densidad material tiene que disminuir, así disminuye la expresión. De alguna forma podría pensar no es completamente en esa dirección, pero porque cuando se expande el universo, como vamos a ver, para asegurar que la curvatura del universo permanezca constante, uno tiene que asumir que se está creando energía de lo que llamamos energía de vacío, fluctuaciones cuánticas asociadas en el vacío. Entre más vacío usted tenga, más volumen vacío tiene, más probabilidad tiene de generar partículas en ese vacío, de tal manera que no es tampoco tan Entonces, la dinámica del universo completa va a depender de en qué proporciones están distribuidas estas tres cantidades: la masa, la radiación y la constante cosmológica. ¿Ya? Y de hecho, en términos de las densidades, es que vamos a referir toda la discusión en los ¿Estamos claros? Hay tres cosas importantes en el universo, entonces, así como hay tres cosas importantes en la receta de la torta: la harina, el azúcar, la sal y la mantequilla. Bueno, esas son cuatro. Es una torta más fácil de hacer. Dependiendo de la manera en la que usted agregue esos ingredientes en diferentes proporciones, va a terminar teniendo una torta comible o no comible. Y le agregan los sabores.
¿Cómo? Se le agrega En sabor. este caso, el sabor del universo está aquí, que somos nosotros. Las uvas pasas. Y la esencia de vainilla. La esencia de vainilla somos nosotros. Entonces, piensen en esto como la receta. Como la receta con la que usted va a hacer el producto. Y necesitamos identificar con claridad entonces cuál es la influencia de cada una de esas recetas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vamos a ver entonces que a diferentes instantes de tiempo estas contribuciones van a cambiar. Como cambian de manera diferente con el tiempo, en algún momento, por ejemplo, el universo va a tener una mayor densidad de masa que de radiación y que de energía oscura, lo que va a hacer que la dinámica esté completamente dominada por la masa. Y eso va a representar una etapa importante en la evolución urbana. En algún instante diferente va a ser la radiación la que sea mayoritaria, la componente mayoritaria en comparación a la densidad de masa y la densidad de energía. Y ahí va a haber un comportamiento diferente del universo y lo mismo va a pasar cuando este domine. En particular, en el universo primitivo domina la radiación, luego domina la masa y actualmente domina la energía oscura. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que la constante o no sea constante y que la edad que nosotros calculamos el otro día tenga que variar dependiendo de cuáles son los números que nosotros ponemos acá. Que los sabores son un número cuántico, profe. El sabor es un Un número cuántico. entonces vamos a tomar tinto y ahorita seguimos con esta